Señor, bendito Dios. Hoy, hermanos, 1 de julio del 2018, este hermoso domingo que Dios nos presta. Bendito Dios, hoy vamos a hablar de un tema, ¿sí? Un tema que le he llamado tus obras, tu trabajo y paciencia. Está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a orar al Señor y luego leemos este capítulo. Padre, te doy toda tu gloria y toda la honra porque tú nos amas. Gracias te doy por tu palabra bendita, porque es la que nos alimenta, nos da la fortaleza y es una brújula correcta para que nosotros nos mantengamos en la sana doctrina, glorificando tu nombre, Señor, honrando tu nombre, Señor, no desviándonos con cuestiones heréticas, falsas doctrinas, sino antes, Padre, que podamos, Señor, bendecir tu nombre, hermosear tu nombre con nuestra fidelidad a tu palabra y que podamos nosotros glorificar siempre tu nombre. Señor, bendice a todos los que escuchen tu palabra por audio, a todos mis hermanos aquí presentes, y bendícenos a todos los que estamos aquí, que, Señor, el Espíritu Santo llene una vez más nuestros vasos de gozo, de alabanza, de esperanza a través de tu palabra, y que cada día nosotros podamos ir limpiando estos vasos para que la gloria tuya resplandezca y nos uses como vasos para tu gloria en cualquier lugar donde estemos, donde nos toca vivir. Ahí, Señor, que podamos resplandecer como luminarias, Padre, que hemos sido bendecidos por ti. Una vez más, en el nombre de Jesús, bendice a los oyentes para la gloria de tu nombre. Amén. Séme propicio, Señor, que yo no hable palabra de mi intelecto, tu espíritu me guíe y nos llenemos y nuestros vasos sean llenos de tu gracia. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 2, del 1, los primeros dos versículos, luego lo vamos a seguir leyendo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gracias, Padre, bendice tu palabra una vez más, y en tu nombre hablaré tu santa y divina palabra, Señor, para la gloria tuya. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy, hermanos, hablaremos tus obras, tu trabajo y tu paciencia en la primera mensaje a la iglesia de Efesos, que el Señor, a través, hermanos, de Juan, él dejó un mensaje a 7 iglesias, hermanos, que son los candeleros que están iluminando. Hermanos, una iglesia es un candelero, está iluminando al mundo, ¿sí? Y pues da un mensaje, hermanos, de los cuales el Señor examina cada iglesia en tiempo pasado, pero siempre, hermanos, las cosas de Dios son, hermanos, se repiten, hermanos, son las mismas en todos los tiempos. Decía el sabio Salomón que todas las cosas que han pasado en el pasado, allá en los tiempos de él, y las de hoy, son las mismas. El mismo trabajo, la misma ciencia, las mismas aflicciones, hasta morir. Y todo es lo mismo, hermanos, ¿sí? Si hoy tiene un poco de tecnología, pues la diferencia, hermanos, no es mucha, sí, no es mucha. Antes era más tranquila la vida. Hoy andamos locos con los celulares, y no me refiero a tanta, sí, a tanto mensaje, sino nomás, hermano, hay que estar echando cada rato saldo y saldo, porque se acaba. Bueno, hermano, es una angustia, pero sabemos que esas cosas, hermanos, también estaba profetizado que la ciencia se iba a multiplicar en los últimos días. Hoy lo estamos viendo, amén. Y hermanos, pues bendito Dios, sí, que todas las cosas que hay, el hombre hace, generalmente las que hace con un fin pues, educativo, científico, de investigación, como fue el Internet, pues siempre, hermanos, el diablo se aprovecha también de ello. Y a través del Internet fomenta la maldad, fomenta muchas cosas malas y perversas, pero también el Internet sirve para fomentar el mensaje del Señor, llevar la palabra de Dios como lo hacemos. Así que, hermanos, sabemos que todas las cosas que hace el hombre, pues sabe que,
hermanos, se aprovechan para el bien, pero el diablo también las usa para su propósito, porque son hechas por el hombre. ¿Sí, hermanos? Y esos son los limitantes. Hoy vamos a ver, hermanos, que el Señor le habla a la iglesia de Efeso y le dice, el que tiene las 7 estrellas, Jesucristo, está hablando de Jesús, es el que tiene las 7 estrellas, ¿sí? Y está en medio de los siete candeleros de oro. Dice estas cosas, ¿sí? Los candeleros son las iglesias, hermanos. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, amén. Y dice el Señor, dice estas cosas, yo sé tus obras, amén. Dios está hablando, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, sí, hermanos, el principio y el fin, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día, el que está a la diestra del Padre, Jesucristo en Nazaret, hermanos, vino a la tierra, hermanos, y él, después de que cumplió su misión, está a la diestra del Padre y dice estas cosas, se lo dijo Juan, que él conoce nuestras obras. Y este es un mensaje para nuestra vida en el presente. Él dice, yo conozco tus obras. Amén. Hermanos, ahorita vamos a ver a qué se refiere tu trabajo y tu paciencia. Amén. Hermanos, ¿qué obras se refiere el Señor? Él conoce nuestras obras como hijo de Dios. Está hablando a la iglesia, le está hablando a los convertidos, le está hablando a los que han nacido de nuevo, le está hablando a los que está su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. A ellos, a nosotros nos está hablando el Señor. A todos los que hemos conocido a Jesús de Nazaret y nos hemos gozado con con el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Entonces, hermanos, Él dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras, hermanos? Y luego dice el trabajo, y luego dice, y la paciencia. Son 3 cualidades de las cuales nosotros debemos fomentar como seres humanos. Estas no vienen de Dios, no son talentos, no son dones. Son, hermanos, ¿qué? Esfuerzos nuestros que debemos procurar buscando siempre la integridad, hacer las cosas de Dios, hermanos, sin que alguien nos esté empujando, porque está escrito que debemos madurar, que debemos dar, hermanos, ¿qué? Debemos dar, ser luz, porque si la iglesia es un candelero que está brillando, nosotros también somos un candelero que debemos estar brillando a su nombre. La iglesia verdadera del Señor da esa bendición. Por eso Él habla y Él dice específicamente, yo conozco tus obras, hermanos. Y ahí yo hice abrí una llave con dos puntos. La primera es, esas obras son los frutos del Espíritu. Una de ellas es los frutos del Espíritu. Dice, yo conozco tus obras. Y el otro sería el testimonio personal. Esas son las obras de las cuales Dios ve. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco si tienes frutos. Si en verdad hay frutos del Espíritu en ti. Porque tú has que procurado, buscado en la oración, en la lectura, en el trabajo, a través de la paciencia, como dice el Señor. Así que, hermanos, Dios dice que Él conoce nuestros frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Bondad, fe, gozo, benignidad, misericordia, tolerancia, mansedumbre, etcétera. Tolerancia, etcétera, etcétera. Esos son nuestros frutos, hermanos, que debemos procurar, hermanos, ¿sí? Y eso se obtiene, hermanos, trabajando. Eso se obtiene, hermanos, con paciencia. Eso se obtiene, hermanos, haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. No nomás estar quejándonos y pidiendo, Señor, mira esto. Está bien, pero trabaja para el Señor, que vea que estás, ¿qué, hermanos? Porque cuando pasa eso, cuando dejamos, hermanos, de gozarnos, de brillar por los frutos del Espíritu y por el testimonio personal, porque la gente va a ver en mí, hermanos, las personas va a ver a usted que usted en verdad es un verdadero cristiano. Y hay que hacer énfasis en el verdadero cristiano, porque hay muchos cristianos que dicen ser cristianos evangélicos, ¿sí? Pero realmente distan mucho con sus obras y su testimonio, muy lejos de saber que es un
que es un fruto del Espíritu Santo en su propia persona. Están enfocados en cuestiones de estas terrenales, ¿sí? Mundanales. Pero debemos nosotros procurar, hermanos, los frutos del Espíritu, para que no seamos confundidos, no seamos engañados. Y sobre todo, hermanos, no perdamos, como dice la palabra de Dios, el primer amor. Que ahorita vamos para allá. Cuando ya nosotros, ya no nos interesan los frutos del Espíritu, andamos buscando otras cosas, ¿qué? Hemos caído, hermanos. Y el cristiano verdadero no puede darse ese lujo de descuidarse. Debe estar siempre presto, analizando, reflexionando su propia vida, cómo va caminando, desde el tiempo que recibió a Cristo hasta ahorita, si en verdad ha dado frutos, tiene buen testimonio ante los extraños y ante los conocidos. Porque, hermanos, si no hay buenos frutos, ¿cómo podemos dar testimonio? La gente misma lo va a notar. Y nota tanto uno como el otro. Frutos malos los va a notar. Frutos buenos los va a notar. Debemos tener la paciencia, amén. El amor, la misericordia, hermano. ¿Usted se ha analizado una vez en la vida? ¿Ha meditado cómo está ante Dios? Y el Señor, ¿cómo me ves a mí? Yo conozco tus obras. Tu testimonio personal, si te avergüenzas de mí, si te da pena hablar de mí, o si estás buscando la oportunidad de que se presente para hablar del Señor, o pensando y hablando y comentando todo menos el trabajo que nos ha dado su nombre. A nosotros no nos interesa, hermanos, las cosas de este mundo. Si las tomamos en cuenta, por ejemplo, las elecciones, ¿está que sí? Si las tomamos en cuenta es porque por mera compromiso físico, porque estamos vivos en un país, y pues algunas cosas, ¿está que sí? Nos afectan. Entonces, hermanos, por esas cuestiones, sí, nosotros, hermanos, no es tanto el meterme, agarrar una bandera, sí, política de cualquier partido o cualquier ideología y empezar a salir en las calles y llenar mi casa y batirme y así allá y buscar puestos, escaños, enriquecerme con esas cosas, porque la política también es un medio de enriquecimiento. ¿Aquí sí? Entonces, hermanos, sabemos bien que Dios, hermanos, esas cosas, aunque las hacemos, no es importante. Lo importante para el Hijo de Dios, para el cristiano, es, hermanos, que nosotros estemos llevando el testimonio, que demos frutos a su nombre, que podamos glorificar su nombre, a su nombre. Así que Dios dice, yo conozco tus frutos, amén. Le dice a la iglesia, y también el Señor sabe bien nuestros frutos. No podemos decir porque brincamos, cantamos mucho, ¿sí, hermanos? Nos arrastramos, estamos bien con Dios, ¿no, hermanos? Sabemos que hay muchas, hermanos, obras que son atribuidas, ¿sí? Al Espíritu Santo, pero son falsas. ¿Por qué? Porque la gente no estudia, no se prepara. Y la gente quiere avivamiento, quiere poder. Cuando buscamos un poder, hermanos, para sentirnos satisfechos o sentir que Dios está con nosotros, cuidado, hermanos, porque también aquí en la tierra está Satanás y está así listo para darnos lo que Dios no nos lo va a dar, Él lo va a dar, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas, hermanos, o muchos cristianos, perdón, les decía yo, que se han apartado porque han caído, hermanos, de la gracia de Dios y no se han arrepentido, porque no escudriñan la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu trabajo, dice, y tu trabajo, amén. ¿Qué trabajo el Señor se refiere, hermanos? También hay dos puntos aquí. Un trabajo es el crecimiento espiritual, ¿sí? Y ahí también se abren otros dos puntos, que es el conocimiento de la palabra de Dios y velar y orar sin cesar. Ese es el trabajo que tenemos como hijos de Dios, amén. Crecimiento personal, espiritual, perdón. Sí, el trabajo, crecimiento espiritual, y el cual también se abre una llave donde también ya específicamente hablamos del conocimiento de la palabra de Dios
cuánto conozco yo del Señor, de sus doctrinas, ¿sí? De su palabra, de su teología, de la voluntad de Dios que está escrita, plasmada en la Biblia, si lo domino, si lo sé completamente, si yo me gozo, hermanos, amén, para no ser engañado por otros evangelios que son anatema, falsos. No, hermanos, y velar de orar. Si yo dejo de orar, si yo dejo de velar, velar es, hermanos, estar pendiente de los sucesos dentro de la iglesia, lo que está pasando, ¿sí? Hermanos, de toda la apostasía que se ve, hay que estar velando para no estar nosotros actuando o tomando algo de apostasía sin darnos cuenta. Nos debemos desechar todo aquello, examinarlo, como dice Pablo, retener lo bueno y lo demás hay que desecharlo. Así que, hermanos, debemos ser sabios. Dios, hermanos, nos está viendo nuestro trabajo. Si en verdad como cristianos estamos nosotros, hermanos, tenemos un crecimiento espiritual en el conocimiento de la palabra y en velar y orar. Porque si nosotros, hermanos, dejamos de orar o dejamos de velar y nomás leemos, no vamos a tener un crecimiento. Es una cosa que es igual, hermanos. Debemos leer, escudriñar, ¿sí? Prepararnos en la palabra, ver todo lo que Dios tenía y tiene preparado, como el orar. El orar es importante, hermanos, porque si dejamos de orar, con 2 días que dejemos de orar, porque a veces por circunstancias que llegamos, que llegaron visitas y que llegamos, se fue muy tarde, ya no alcanzamos y no estamos cansados, fue un día agitado y dejamos de orar, válidamente, entre comillas, dejamos de orar porque parece que las circunstancias a veces nos impiden. ¿Y saben una cosa? Nos enfriamos. Hasta soñamos, empezamos a soñar cosas más feitas y empezamos a tener inquietudes, ansiedades, porque dejamos de orar. No podemos darnos lujos de dejar la oración un día, 2 días, hermanos, yo lo he hecho porque y me he sentido, ay Dios mío, extraño. No, Señor, o sea, oro, pero no como acostumbro orar, hermanos, sí, mucho tiempo para poder presentarle a Dios, interceder a Dios, porque necesito, mi alma tiene sed de justicia, mi alma tiene hambre de justicia, que no se acabe esa hambre, porque si se acaba la sed y la hambre de justicia, estoy cayendo del primer amor. Cuando llegamos al Señor, acuérdense, hermanos, que era lo más hermoso, no había otra cosa más preciosa que tener el conocimiento y el amor de Jesús derramado en nuestro corazón. Uno leía la Biblia, no se cansaba. Yo me levantaba leyendo, no, 10, 5 minutos como uno la recomienda, horas. Y en la mediodía seguía, en la media mañana, en la tarde, en la noche. Y aparte iba a los cultos y ahí estaba aprendiendo. Es algo que uno, hermanos, cuando llega con aquel amor, el amor de Dios se vacía en nosotros y nosotros hay un gran gozo y un amor hacia Dios. Tenemos aquel hambre, amén. Y no puede terminar esa hambre por Dios. Siempre debe continuar en nuestra existencia hasta que Él venga por segunda vez. Si se termina esa hambre, si se termina esa sed por la justicia de Dios, nosotros estamos cavando nuestra propia tumba. Vamos a tener problemas espirituales, vamos a bajar. El diablo eso quiere, está al acecho. Usted piensa que el diablo, porque recibió a Cristo, el diablo ya se fue con la cabeza cabizbaja, fracasado, derrotado porque usted recibió a Cristo. No, hermanos, desde que yo recibo a Cristo, Él va a seguir, hermanos, a poner emisarios para estarme viendo cuál es mi seguir, mi caminar, ¿sí? Claro, cuando vea que yo estoy consagrado y totalmente 360 grados entregado a mi Señor, Él más lejos está de mí, ¿sí? Porque sabe que soy su enemigo, amén. Dice Job, por allá Job dice, creo que en su unidad capítulo, vamos al versículo 22, bueno, pero Job dice ya que el infierno, según no se acuerda, me lo recuerda, si el infierno, ¿sí? Dice el infierno, y creo que el sepulcro, dice, hasta allá selló tu fama. Entonces, está hablando de la sabiduría. La sabiduría fue oída hasta el infierno y el sepulcro. O sea, la sabiduría, obviamente, al final termina Job diciendo en ese capítulo, no sé si el 8, dice, o el 20, 22, no me recuerdo, dice Job,
dice que el fin o el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. Ahí termina Job en ese capítulo. Está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría es una palabra que nos da entendimiento, una palabra que tiene un significado, y no creo yo que la sabiduría sea un ser humano con patas y cabezas. No, la sabiduría es conocimiento, y se refiere a los hombres que adquieren y toman el conocimiento de Dios para, hermanos, hacer su voluntad y para amar a Dios y estar firme. Obviamente, hermanos, se refiere de personas que el diablo desde el infierno, hermanos, se da cuenta, llega nuestra fama, si hay que, hermanos, nuestra obra, hermanos. En verdad, como cristianos verdaderos, nuestra obra es una llama, ¿sí?, de purificación, hermanos, de la obra del Espíritu Santo, cuanto a relación a los frutos del Espíritu, al testimonio y el trabajo que hacemos, no solamente, hermanos, el trabajo, hermanos, para un crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento de su palabra, porque ahí viene la sabiduría, y la lectura de la palabra, viene la oración, ¿sí? Y velad, viene también la sabiduría. Hay otro punto en el trabajo que se llama evangelización. En el trabajo está, hermanos, el crecimiento espiritual, y otro punto más es la evangelización. Debemos evangelizar, hermanos. Pues si yo tengo fruto del Espíritu y tengo testimonio, tengo conocimiento de la palabra, oro y velo, debo evangelizar. Ese es otro trabajo que Dios ve. Cuánto amo a las almas. ¿De qué sirve tener un cúmulo de riquezas espirituales, de conocimiento, si está estancado? Si no corre el agua, ¿se va a qué? Se va a echar a perder. El agua debe correr. Tenemos agua viva. Tenemos bendiciones. Bendiciéndote bendeciré. No podemos quedarnos callados, mudos. Debemos brillar, hermanos. Amén. Y decir, Jesús es el camino de la vida. Nadie más salvará al hombre más que Jesús. Ni una obra puede salvar al hombre. Solo la gracia de Jesús. A su nombre. Lo único que tenemos nosotros en la humanidad es reconocer que somos, ¿qué? Pecadores, y arrepentimiento después de reconocer de nuestros pecados y venir a los pies de Cristo. Necesitamos ser, hermanos, amén. Y el hombre se dé cuenta, hermanos, que eso es lo único que puede hacer, ¿sí? Es lo único que tiene ante los ojos de Dios como válido, que reconozca que es pecador. Y luego después deseo de arrepentimiento y acercarse a los pies de Cristo. Es lo único que Dios reconoce de parte nuestra. Nuestra inteligencia, nuestro dinero, nuestro intelecto, nuestras preparaciones, nuestro conocimiento de otras cosas seculares es basura. Por no decir trapo de inmundicia, estiércol. Hermanos, con Dios, hermanos, en el cielo no es lo mismo que aquí en la tierra. No es lo mismo, hermanos. No piense que allá en el cielo la vida es igual en cuanto a las cuestiones de cuando nos levantamos, de vestidos, de comida, de viajes, de estudios, de preocupaciones de niños, ¿sí? O de hacer casas, construir casas, cobrarte una cuenta, viajar, comprar las mejores ropas de marca. No, esas cosas son que aquí en la tierra la gente lo busca, y hasta cristianos. No, en los cielos es todo lo contrario, hermano. El matrimonio es diferente. La relación, ya no va a haber hijos. Se acabó que tengo mi hijito, tengo mi hijita. Se acabó todo eso, hermano. Seremos como ángeles. A su nombre. Mis hijos son ángeles, hermano. Yo también soy ángel. En el sentido figurativo. Porque seré como ángel, dice el Señor Jesús. No lo digo yo, lo dice su palabra. Vosotros seréis como ángeles. ¿Sí? No andar preocuparnos por cosas materiales. No, hermanos. Disfrutaremos el cielo como nunca. Es un lugar de bondad. Precioso, hermanos. Allá no nos vamos a acordar dice, se va a enjuagar toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento. Si aquí en la tierra tuvimos hijos que usted o yo no supimos guiar y se pusieron rebeldes, ¿no? Y cayeron en muy bajos en cuanto al pecado, a la ansiedad. Allá ni nos vamos a acordar de ellos. Solo nos vamos a acordar de aquellos que son fieles a Jesús. Tremendo, ¿no?
Pues ni modo, hermanos, no nos vamos a acordar de esos hijos o esposo o esposas fieles, infieles. Cuando esté en el cielo, hermanos, solo Dios me va a abrir la mente a aquellos que fueron fieles. Y sí voy a reconocer a mis hijos, pero no va a haber ese vínculo carnal que hoy tenemos, sanguíneo, no. Va a haber el único vínculo va a haber un vínculo espiritual que es Cristo Jesús, que nos va a unir como, mi hija, mi hijo, pero el vínculo no será carnal, sino espiritual, Jesús de Nazaret. Y eso será un gozo muy grande. El Espíritu Santo, hermanos, así, hermanos, lo ha dicho, amén. Para que no nos preocupemos, en Apocalipsis dice que Él nos va a quitar todo dolor, todo sufrimiento. Imagínense que estamos en ese lugar bondadoso que es el cielo, porque el cielo es bondad completamente al 100, cuando el cielo al 1000. Imagínense que esté pensando, y mi hijo no vino, y está en el infierno. No, no podemos. O mi esposo, mi abuela. No, entonces el cielo ya no sería un lugar de bondad, ya no hay un lugar de bondad. Por eso, si usted no quiere que sus hijos se vayan al infierno, ¿qué tiene que hacer? Evangelizar, hermanos. Ese es el trabajo. Yo conozco tus obras y tu trabajo y veo que tu trabajo no es el correcto, ni tus obras, porque no has adquirido la paciencia. Su nombre. Yo sé tus obras, dice el capítulo 2, tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos. No, hermano, yo no puedo estar entre los malos. Yo no puedo estar en mi familia, tengo mis hermanos y mi mamá, mi mamá no, pero mis hermanos y mis sobrinos que les gusta tomar. Yo no puedo estar en medio de esas fiestas. Yo no puedo estar en medio donde haya licor, borrachera, donde haya una vida llena de soberbia, de orgullo, que digan chistes y que hablen de acá y del otro. Yo no puedo estar en medio de gente, no me importa si sean políticos, intelectuales. Yo no puedo estar en medio de ellos porque me envenenan el alma. Los abomino, pero no los condeno. Abomino lo que ellos hacen. Y luego hablan del sexo como si, de la esposa, de allá, de la mesera, de todo. Eso a mí me cae mal. Entonces, hermanos, Dios dice, yo sé, dice, que tú no puedes sufrir los malos. ¿Ven? Yo soy una persona que es hipócrita, me doy cuenta, la detecto y la veo, yo no la puedo soportar o soportar a cualquier humano. Yo he entrado en lugares que a veces vamos, cuestiones una vez un gerente me pidió que lo acompañara, está en el banco. Oye, ¿qué va a hacer? No, voy con unos clientes, ayuden, te acompaño. Ya fuimos y íbamos platicando cosas de los bancos, de las, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Stock contable. Íbamos platicando, ¿no? Entonces yo le iba también diciendo, porque yo he leído mucho. Me dice, oye, dice ingeniero, dice, usted puede ser gerente de un banco, dice, conoce mucho de esto. Pues es que son cosas que uno oye, aprende, lee, tiene que aprender. A mí se me queda pegado casi todo. Y me dice, mira, y estoy platicando de los balances financieros. Y él se agarró yo también. Y en eso llegamos y entramos. Había muchos empresarios ahí. ¿Sí? Fíjense lo que es de los empresarios. Y cuando entramos ahí, según iban a presentarles un proyecto para los préstamos, algo así. Un banco, banca Cremi, aquel entonces. Y cuando entramos, lo que tienen todos los empresarios era una pantalla y pornografía. Viendo una película pornográfica, todos los empresarios. Pisamos así, pues ya se entró y él dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Acomódese. Y yo cuando entré, vi aquí, para afuera, di media vuelta y para afuera. Y me dijo, ¿qué pasó? Yo esas cosas no puedo estar. No puedo estar presente ante la suciedad. Después rapidito, como a lo rápido, no duró mucho, ya se dieron cuenta que yo me retiré, pues. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Y unos riéndose vulgarmente, pero rapidito, 20 minutos salió el señor. Ya les dije todo, pagaron todo y se miraron y salieron. Qué bueno. Yo afuera, y ya él supo. No, pues que soy así. Hermanos, no podemos, hermanos. Ni estar en un centro ¿para que sí? De reunión familiar, donde hay baile, cerveza y banda y música. La banda la detesto. El mariachi lo detesto. Bueno,
No, pues los chirrines o los grupos norteños la detesto. No sé. Yo, hermano, pues eso es mi sentimiento, yo respeto a los demás, pero no puedo estar en un lugar donde están tocando, ¿sí? ¿Para que sí? Hablando cantando a la mujer, al animal, al caballo, que salió aquí, salió allá, que se metió aquí, y ahora hay música peor. A veces me subo en el camión y no, hombre, hablan de una manera donde no hay pudor en cuanto a la vida sexual. La mujer dice, yo te engañé y yo allá, yo lo hice esto y allá y lo otro. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es eso? Y los jóvenes brincando, los adultos emborrachados mentalmente. Todavía no están tomando cerveza y con la música están emborrachados, ya están ebrios. Amados hermanos, dice el Señor, y que tú no puedes sufrir los malos. También está hablando de los malos, ¿sí? En la iglesia. Porque hay muchos hermanos que, hermanos, no son cristianos verdaderos. Hay muchos cristianos que están, como dijo Pablo, por el estómago, porque quieren ser algo, porque les gusta el ambiente, pero no es porque han nacido de nuevo. Hay muchos simpatizantes del Evangelio y los simpatizantes pues están sentados, no los podemos correr porque son simpatizantes. Hay hombres y mujeres, hasta se van con los misioneros a predicar, se cuelan con ellos y andan allá en casa. Les gusta, pero no han nacido. Les toca el punto y se ofenden. La verdad, hermanos, me ha tocado, hermanos, ver que hasta apoyan. Yo te voy a traer los focos, yo te voy a traer esto, hermano, lo aquello, aquello. Y ya nomás les hace una pregunta y se ofenden. Porque no tienen el amor de Cristo. Hermanos. Así que, hermanos, Dios dice también que no, sí, hermanos, no podemos sufrir no, dice, y que tú no puedes sufrir los malos, amén. Y también ahí me refiero a malos predicadores. Yo ahora sí me metí a la iglesia. A malos predicadores, a malos pastores. ¿Para qué sí? Y como Pablo está hablando de aquí el Espíritu Santo está hablando a Juan y está hablando de los tiempos contemporáneos de, de Juan, está hablando de los apóstoles, ¿sí? Ya nomás Juan quedaba como apóstol y quizás si quedaba otro más, pero la mayoría ya estaban todos, ya habían todos fallecidos, los apóstoles. Pero había muchos que se les gusta el nombre, les gusta el título, ¿sí? Apóstol es enviado de Dios, pero hay muchos que el apóstol les gusta el título, ya no antes eran obispos, antes eran pastores, diáconos, evangelistas, no, ahora son profetas, ¿sí? Ahora apóstoles, el ungido de Dios, el siervo de Dios. Bueno, hermanos, desgraciadamente yo no soporto a esos que se autonombran con títulos, ya que sí, hermanos, que muchos de ellos ya fueron cumplidos y que otros hermanos son hermanos solamente mercadotecnias de seminarios para llamar y jalar gente y titularlos de esa forma y seguir engañando a mucho pueblo de Dios. Amén. Dice, si yo ni los conozco, ni sé quiénes son, ni los he enviado a profetizar, se llaman profetas, pero yo no les he dado ni mi palabra. Pero como está la Biblia, ahora no ocupan a Dios a tu lado. Aquí está la Biblia y yo la Biblia voy a agarrar lo que yo quiera y voy a profetizar y voy a decir, Dios me ha hablado, agarra parte de la Biblia. Pero Dios dirá, yo te voy a visitar. Te voy a decir, yo no te conozco. Te dejaré, dice el Señor. Yo sé tus obras, bueno, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Así también he encontrado muchos pastores que hablan, hermanos, ay, ay, que tuvo un avivamiento, y se burlan del Espíritu Santo. A tal grado que ni hubo tiempo ni ocasión para predicar el sermón o la palabra de Dios. Puro caído al suelo, dice. Se derramó el poder de Dios, del Espíritu. Por favor. Eso no lo soporto yo también, esos pastores. No los puedo soportar. A esos hermanitos que no saben lo que dicen, ignorantes de la palabra del Señor y de la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra. ¿Sí? Y los he hallado mentirosos. Dice el 3.
y has sufrido, y has sufrido, y has tenido la paciencia. Ay, sí he sufrido mucho con esa gente. Y hay que tener la paciencia con esos malos pastores, malos siervos de Dios, porque algunos tal parecía que sí lo eran. Bien dijo Pablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, se fueron y se fueron a hacer lo malo. No piensen que se fueron ¿cómo dice? A graduar de doctores, teología, se fueron a pecar. Y has trabajado, dice, por mi nombre, amén. Yo he trabajado por su nombre, hermanos. Y su nombre, hermanos, está escrito en la palabra que debemos honrarle, que debemos ser íntegros, leal a su nombre. Porque su nombre, dice las Escrituras, dan testimonio del nombre del Dios que vino. Se refiere a Jesucristo, da testimonio del Dios vivo, Jesucristo de Nazaret. Ese es el nombre oculto, Jesús Salvador por la humanidad. Él es el Rey de Reyes, el ungido, el Cristo a su nombre. Debemos honrar su nombre con su palabra, obedeciéndolo, no saliéndonos al antojo nuestro, ni inventando teologías, ni tratando de hacer componedas para agradar al hombre, usando la palabra nomás para no ofender. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y ella no puede ser burlada. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La palabra de Dios, siempre lo he dicho, no es negociable. Pobres, evangelio de la prosperidad, de avivamientos, evangelios que se han reformado, ¿sí? Y otros más, hermanos, pobres de ellos. Dice, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido a su nombre. Aunque, hermanos, estos malos obreros se nos han aparecido, nos han hecho la vida en cuadrito, porque a mí me han hecho la vida en cuadrito, como dicen. Se me han puesto de frente, me han calumniado, me han murmurado, han hecho lo malo, se han llevado ovejas del redil que Dios me ha prestado y las han contaminado. Y yo me he quedado temblando, hermanos, pero resistiendo, confiando y siguiendo predicando el nombre de Jesús, de que solo el nombre de Jesús es santo y Él va a hacer justicia, yo no. Y Dios se ha encargado de eso, de hacer justicia. Sí, hermanos, a su nombre. Por eso dijo el Señor en su palabra bendita. Dice, tú has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. No importa si está debajo de un árbol, un tejabán que quema, de lámina, o en un lugar donde hay aire acondicionado, no importa. Nosotros, las cosas que nos rodean, no deben cambiar nuestra actitud hacia Dios. Debe ser la misma, de fe y de fidelidad a su nombre, de temor al Señor, a su nombre. Y debemos trabajar por Él, a su nombre. Bendito Dios, hermanos, que Dios siga agregando a los que Dios está salvando, amén. Bendito Dios, que Dios ha hecho misericordia con aquellos que se resistían, aquellos que decían, pero ahorita no, mañana yo quisiera, pero todavía no. Y Dios está tocando sus corazones, amén. A sea la gloria y la honra, hermanos. Qué bueno, hermanos, que todos, mi deseo es que todo el mundo que escuche la palabra se arrepienta y dé buenos frutos, se escape de la ira de Dios. Y su nombre es escrito en el libro del Cordero, porque el reino de los cielos se hace fuerza, dice Mateo 11:12, y los valientes lo arrebatan. Reina Valera 1909. Así que, hermano, Dios dice que nosotros debemos ser valientes, ¿sí? No cobardes, porque este mundo se va a terminar. Ya está en los últimos, hermanos. El descaro sobre legalizar el pecado está, hermanos, a la luz de nuestra vista, del oído, de las noticias. ¿Sí? Hermanos, es algo vergonzoso. Por ejemplo, ya hay países como Canadá y ya está en México también, que se legalice la pedofilia. ¿Saben qué es la pedofilia? Ya están autorizando, hermanos. No se diga el aborto, despenalizándolo. No se diga la unión entre dos sexos como matrimonio, legalizándolo. No se diga la zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Hermanos, relación con animales. ¿Y saben qué es la pedofilia? Que un hombre diga, yo estoy enamorado de una niña y quiero tener relación con una niña. Eso lo hacen los sacerdotes católicos, están acusados a nivel mundial, millones de dólares está la Iglesia Católica pagando para tapar ese hoyo, ese boquete que estos, sí, depravados
¿Verdad que sí? Porque no es la iglesia católica, no es la iglesia de Jesús, es una iglesia falsa. El Papa ya quiere renunciar porque, hermanos, todos los obispos en Chile por la pedofilia, hermanos, todos renunciaron. O lo hicieron renunciar, porque todos cometieron pecado. Y todo el mundo lo sabe. Y los están, hermanos, sí, instituciones internacionales poniendo el dedo sobre la llaga y no sabe qué más hacer este hombre. Ahora, hermanos, la iglesia católica tenía, la única salida era legalizarlo. Presionó, hermanos, está presionando a todos esos movimientos o esos activistas, ¿verdad que sí?, de ideología de género, para que empujen también que la pedofilia sea legalizada, que el hombre se puede casar con una niña. ¿Cómo la ven? Aquí no hablan de una mujer con un niño, no. Los hombres adultos con niñas. ¿Es correcto? ¿Hasta dónde está llegando la humanidad? 20 años atrás, 30 años atrás, esto era una locura. Hoy ya se está ventilando en los congresos, en las asambleas, en los tribunales para legalizarlo. Significa que ya estamos, hermanos, en los últimos. Y para estar nosotros adorando a Jesucristo a través de un evangelio falso, de componedas, de buscando cosas aquí en la tierra y poderes para hablar en lenguas, ¿de qué me sirve hablar en lenguas si yo no puedo predicar el evangelio y decirle a las personas, arrepentidos, no hagan este pecado? El evangelio es para denunciar los pecados y ofender al ser humano, que el ser humano sea ofendido. Sean gobernadores, autoridades o nuestra familia, que se ofendan con la palabra, que usted le predique la palabra y ellos se ofendan que son pecadores. Quizás sí se puedan salvar. Pero si usted está con ellos y callados y le da vergüenza y temor, también Dios se está dando cuenta que usted no está glorificando su nombre. Usted se está avergonzando del nombre de Dios, a su nombre, de Jesús de Nazaret. Debemos ser valientes, amén. Estamos en los últimos momentos, hermanos. En cualquier momento va a aparecer Jesús, a su nombre. En cualquier momento nos vamos, hermanos, con toda esta porquería que hay, ¿sí? Ya no sabemos por quién votar, porque todos los partidos piensan lo mismo, lo mismo. Es que todo esto es, no nomás aquí en México, es mundial. Miren, el único, y toda la gente se va encima, y quizá a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero el único que, hermanos, es Donald Trump. Donald Trump, hermanos, ¿sí?, es el único representante del pueblo, presidente, que abomina estas cosas y está en contra del aborto, de los homosexuales, de toda esta porquería que he hablado. Pero la gente lo está atacando. Ese diablo, ese Satanás. Si un presidente se levanta con autoridad moral y empieza a hablar contra el pecado y empieza a alabar a Jesucristo, no, hermano, los poderes de las tinieblas se rebelan y se van en contra. Usan a la gente para decir, este es esto, y lo ridiculizan con caricaturas y lo empiezan a ofender. Espero que Donald Trump y el Espíritu Santo lo siga usando, hermanos. Hermanos, es un presidente de una nación, pero a nosotros no nos gusta, quisiéramos que él también aquí se apoya a México. No tiene que apoyar a México, tiene que apoyar a los norteamericanos. Ojalá que el próximo presidente no sea un presidente vulgar y corriente que quiera, sí, agradar a los hombres y le va a permitir todo, autorizar y despenalizar el pecado. Dios, si así lo hiciera, que el Señor también le quite su vida, porque es algo muy delicado, ¿sí? Acuérdense, un presidente, Tancredo Neves, creo que Pancreto Neves de Brasil, se levantó contra Jesús y maldijo a Jesús. Y cuando iba a tomar, él ganó las elecciones. Cuando iba a tomar su posición, un día antes o 2 días antes, murió de un paro cardíaco. El presidente de Filipinas también maldijo a Dios. Dijo, ¿quién es Dios? ¿Saben lo que es Dios? Dijo, ¿sí lo han visto en las noticias? ¿Cómo se llama? No quiero decir la palabra. No lo voy a decir. Así lo dijo. No va a caer, no va a durar mucho ese presidente. De pronto le va a aparecer un cáncer, hermanos, que lo va a acabar. Como a Chávez. Se burló de Israel y de Jesús. Le pareció un cáncer de las mismas entrañas. Se invadió todo. Que en menos de 9 meses se murió.
Cualquier soberbio pecador que ofende a Dios y no le da la gloria a Dios, sea después de haber recibido una bendición o antes de maldecirlo porque se siente que tiene poder, contra Dios no se mete nadie, porque el Señor enviará juicio. Son vasos de deshonra que aún recibiendo la gracia y la bendición de Dios, no le honran. ¿Para qué sirven estar en la tierra? Para maldecir a muchos, para engañar a muchos. Digamos, no tenemos misericordia, qué duros somos. No, hermano. Dios tiene una paciencia. Yo intercedo y oro por las personas. Y cuando yo intercedo, un siervo de Dios y cualquier hermano aquí en la tierra que está obedeciendo a Dios, intercede, hermano, le está quitando a Satanás el poder sobre esa persona. Total. Mientras aquella persona siga todavía rebelde y no se convierta, pero yo estoy intercediendo por él, mis oraciones lo están cubriendo. Le estoy quitando el poder a esos, ¿sí? A Satanás, a los demonios. ¿Es más ilegal? Sí. Pero mientras yo estoy orando por ese pecador, él no puede hacer mucho, porque la intercesión es un anillo, es una protección, un blindaje. Por eso dijo el Señor, interceder los unos por los otros, orar los unos por los otros. Es que no saben el poder de la intercesión. Si Dios, hermanos, le dijo a Pedro, yo he orado a mi padre Pedro para que el diablo no te zarandee como a trigo, porque ellos han pedido tu alma, porque tú eres muy inseguro, muy dudoso. Así que ellos te van a hacer pedazos. Imagínense si Dios no hubiera Jesús intercedido por Pedro, Pedro no fuera apóstol. Pedro hubiera sido de qué? Hubiera blasfemado, se hubiera quitado la vida de la desesperación. Pero Dios, el Señor, intercedió por Pedro. Sí, fue zarandeado, pero no a ese nivel. Tuvo lucha, sí, pero no a ese nivel, porque el Señor lo estaba protegiendo. Jesús dijo, como yo lo hice, vosotros también lo hagáis. Orar por aquellos, a su nombre. Dice, ¿qué es orar por sin cesar? ¿Qué voy a orar? Pues se me acaba el repertorio, se me acaban las palabras. Esas personas que dicen las cosas son, no sé, son muy chiquitos de pensamiento, muy chiquitos de fe. ¿Cuánta gente conoce usted? Hermanos, tenemos que orar, hermanos. Su nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es algo, hermano. Podemos tener nuestras obras y estar luchando, pero a veces baja el nivel porque hemos dejado el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Bueno, allá en Jeremías también refiere, acuérdense lo que también toma esto a Israel. Israel también es el pueblo de Dios, y de ahí también tomamos los ejemplos, que es el primer amor. Dice en Jeremías 2:2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santidad era Israel a Jehová. Me acuerdo cuando andabas en el desierto, en tierra no sembrada, cuando te saliste, acabas de salir de Egipto, me amabas y andabas. Había muchas israelitas que amaban a Dios, ¿sí? Había muchos que, hermanos, no claudicaban. Dios fue limpiando a Israel de todas esas personas necias que no se humillaban a Dios. Dios los fue limpiando, hermano, hasta que le quedó el pueblo a su nombre, que le alababa. Yo me acuerdo de ti, de tu mocedad. También nosotros cuando llegamos al Evangelio, hermanos, acuérdense, cuando llegamos al Evangelio, como, uy, hermano, qué cosa tan hermosa, ¿sí? Aquel gozo, todo era bonito, todo era blanco, rosita, amén. No había oscuridad, no había nada. Todo, hermanos, amén, sí, amén. Hermano, vamos a hacer sí, vamos a orar sí. Vamos a reunirnos para un estudio de la palabra, sí, todo era sí, sí, sí. Y llegamos y predicamos aquí y allá, acá. Era gozo, hermanos, amén. Y si nos dijeran que éramos fanáticos, no nos importaba, no nos dolía. Sí, sí, sí. Sí, el Señor me salvó. Queremos gritar. Ojalá, ese era el primer amor, hermano. Dios nos protegía. Dios nos protegía porque éramos inocentes. Éramos niños, bebés.
y nos faltaba el conocimiento y nos protegía en sus manos. Y el enemigo andaba atrás de nosotros para destruirnos, pero el Señor nos protegió. Hubo muchas tentaciones, el Señor nos protegió. Invitaciones, el Señor nos protegió. Aún de nosotros mismos, Dios nos protegió, a su nombre. Porque éramos bebés, hermanos. Y un bebé, hermanos, es imprudente, donde quiera meter la mano, está el peligro. No sabe los alcances del peligro, no sabe dónde está el peligro. Así que, hermano, dijo el Señor, santidad era Israel a Jehová. Santidad era Israel a Jehová. Ahora, quite Israel y ponga su nombre. Santidad era el hermano Hernández a Jehová, a Jesús, a su nombre. Ahora ponga su nombre. Santidad era y su nombre. Cuando llegamos a Cristo. Era gozo, hermanos. Y esa, la santidad, hermanos, no debe desaparecer en nuestra vida. Debemos ser, hermanos, gozosos para Dios, fieles a Dios, a su nombre. 5. Vamos a Apocalipsis otra vez. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿sí? Y arrepiéntete ya las primeras obras. O sea, ahí está hablando de cristianos, sí, que completamente, hermanos, dejaron el primer amor, si no se acordaron, dice, y dejaron todo, amén, dice el Señor, y arrepiéntete, ya las primeras obras. Otra vez, hermanos, ¿cuáles son las primeras obras, hermanos? ¿Sí? Empieza a dar testimonio de tu vida. No juegues con Dios, hermanos. Empieza a buscar y a llorar y a entender que si no tienes fruto del Espíritu, no puedes, hermanos, salir triunfante de todas las fuerzas del enemigo que están aventando a través de las tentaciones y de pruebas y luchas y obstáculos, miedos y temores. Podemos vencerlos con los frutos del Espíritu a su nombre. Y podemos ser testimonio a su nombre. Bendito Dios, santo es su nombre. Dijo el Señor, pues si no vendré presto a ti. Está hablando, hermanos, sí, cuando estamos vivos, y te quitaré tu candelero. Amén. Si la salvación se pierde, claro que se pierde. Y voy a quitar tu candelero. ¿Quién es el candelero? El Espíritu Santo. Nos quedamos vacíos. Y si el Espíritu Santo se va, hermanos, entonces Satanás volverá y dirá, esta casa está vacía. Y va a ir por otros 7 peores que otros demonios peores y va a entrar a tu vida. Y va a ser peor todavía. Por eso, hermanos, sí, dice el Señor en su palabra, su nombre. Y dice, de su lugar, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Tiene que arrepentirse, hermanos. Si un cristiano se fue al mundo y hizo lo malo, lo único que le puede valer y volver a tener el candelero es el arrepentimiento. Claro que ¿qué le va a decir ahora? Señor Jesús, perdóname, porque fui infiel. Te di la espalda. Perdóname, porque ya te conocía. Eso es lo que tiene que venir uno que ha caído, hermanos. Perdóname, Señor. Uno nuevo no, uno que nunca conoció a Jesús, viene reconociendo que es pecador. Pero el otro va a reconocer que fue infiel a Jesús. Pero tiene que hacerlo en vida. En vida. Antes de que sea demasiado tarde. El 6, más tienes estos, dice, más tienes esto, a pesar de que, hermanos, que aborreces los hechos de los nicolaitas, ¿sí? Dice, los cuales yo también aborrezco. Si Dios aborrece, hermanos, ¿a quién? ¿Qué es nicolaita? Aquellas congregaciones o pastores, ¿sí, hermanos? Que tienen dominio, ellos tienen dominio sobre la iglesia, sobre la congregación, ¿sí? Que ellos, hermanos, sí, lo que determinan, eso se va a hacer, no de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos pueden introducir cualquier herejía o cualquier doctrina de demonio y la iglesia tiene que asumirla como que viene de Dios, que Dios la ha iluminado, ¿sí? Quieren tener poder, como también, hermanos, como también, empezaron de la iglesia cristiana, como también de estar haciendo, confraternizando con congregaciones o pastores de mal proceder, que practican cualquier cosa, que no tienen temor y no examinan, y que no tienen Espíritu Santo. No hay santidad a Jehová. Ellos, esas cosas son palabras, lo que quieren es tener fama.
¿sí? Tener muchos hermanos, muchas riquezas. Hermanos, vemos ahí cómo hay pastores que quieren tener carros del año y que la iglesia se lo compre. Hay un pastor norteamericano que quiere un avión de 1.500 millones de dólares, creo que salió hasta en Televisa. Quiere un avión, porque ya tiene 4, pero quiere otro. O sea, quiere el más moderno. ¿Sí? Así que, hermanos, ¿cómo es posible que esas cosas preocupen mientras miles de gentes, y agarran la palabra y dicen, es que con estos aviones yo evangelizo todo el mundo y mucha gente va a negar a Cristo? ¿No? Eso, él lo usan y se oye bonito, pero no, es para sacarle dinero a todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de por otros lados. Sabemos que son mentirosos, ¿sí? Son gentes, hermanos, sin paz en su corazón. No conocen al verdadero Dios porque, pues, hermanos, lo niegan con sus obras, con sus hechos lo están negando. Dice el Señor, hermanos, sí, los cuales yo también aborrezco, todo lo que venga de doctrina de demonios, hermanos, sí, de poderes y de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, yo también las aborrezco, dice el Señor, sí, porque el único que manda aquí es el Espíritu de Dios, amén. Él es el director de la iglesia, nosotros somos sus siervos, y un siervo es el que sirve las mesas, no el que manda, sí, para la gloria de Dios, amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere, daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, a su nombre. Entonces, hermanos, ya vimos que Él conoce nuestras obras, trabajo y paciencia. La paciencia, hermanos, es 2 puntos también, no apartarse de la sana doctrina. Tener paciencia, aunque todo el mundo corra bajo los evangelios anatema, porque son atractivos, son y multitudes van para allá, usted debe tener paciencia, aunque se quede solo, defendiendo y no apartarse de la sana doctrina. ¿Sí? Y la paciencia también ahí, hermanos, es que nosotros sigamos enalteciendo el nombre de Jesús. Amén. Conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Así que Dios, hermanos, en su amor, en su misericordia, nos dará la bendición, hermanos, cuando nosotros obedecemos. Ese es el mensaje a la iglesia de Efeso. Dios le pide que Él conoce nuestra vida, nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra paciencia, pero Él quiere que, hermanos, nosotros esté más sólido, ¿sí? Y para que esté más sólido no debemos, hermanos, abandonar el primer amor, ¿sí? Cuando llegamos a Cristo, el amor, porque no podemos llegar nosotros al rapto y con puro conocimiento, pero sin gozo. Ay, no es el rapto, sí, estoy fiel, estoy predicando, y si no hay gozo es porque usted ha caído del amor del Señor. No hay ese primer amor. Debemos tener gozo, hermanos, amén, de que ya nos vamos a su nombre y que el Señor ya viene por su iglesia y que todo se está cumpliendo, amén. Pídele al Señor que le dé alegría, gozo en su corazón. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando estamos bien el fruto del Espíritu, hermano, aunque nos dejen, nos abandonen, nos calumnien, nos persigan, nosotros estaremos gozosos, porque los frutos del Espíritu están, ¿qué? Obrando en nuestra vida, y nosotros a través de nuestro labio estamos dando testimonio de ellos, a su nombre. Y el trabajo nuestro es evangelización, y ahí se va a mostrar la gracia de Dios, porque nosotros estamos esforzándonos a aprender el conocimiento y hacer la voluntad de Dios. Debemos, sobre todo, hermanos, sí, esforzarnos para agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. Y Dios verá nuestras obras, nuestro trabajo, nuestra paciencia, y verá si en verdad le estamos agradando a Él o a los hombres. Y si no, usted debe meditarlo y pensarlo bien. Que si la palabra le ofende, es que usted no está bien con Dios. Debemos reflexionar. Y debemos decirle, Señor, a ti sea toda la gloria. Si el pastor dice que hagamos algo que no está claro o no está respaldado en la palabra de Dios, no lo hagas. Y si lo obliga, mejor levántese y váyase de ese lugar. Porque a mí me ha pasado así. Cuando estuve joven, me hicieron cosas que yo hiciera cosas de los cuales ellos no lo hicieron, con las almas nuevas, que le hablara de esta manera, hiciera aquello, no es bíblico, no lo voy a hacer. Se enojaron conmigo, se molestaron, no me interesó.
Yo sé en quién estoy confiando. Pero para decir estas palabras, yo sé en quién estoy confiando, debo tener en verdad un crecimiento espiritual, conocimiento de la palabra y orar y velar. Si no tengo esas dos fuentes, que conozco su palabra y no estoy velando y orando, hermanos, no puedo decir yo sé qué, en qué he creído. Porque es muy fácil decir yo sé en qué he creído. En Jesús sí, pero todo el mundo cree en Jesús. Y hay que ser y conocer la sana doctrina para saber en qué Jesús estamos creyendo y en qué Jesús están creyendo ellos. ¿Sí? El Jesús de la Biblia dice, yo conozco tu vida, no te engañes. Si no haces esto, y si no te arrepientes, no, te voy a quitar tu candelero de ti. Se lo va a dar a otro. Y tú te quedarás vacío. Y no vas a vencer, no te daré que ese lugar junto en el paraíso, donde está el árbol de la vida eterna. Nunca lo vas a ver, porque tú no eres valiente. Para contigo. Hay que empezar con nosotros para terminar con otros. Oremos a Dios. Padre amoroso que estás en los cielos. Una vez más, ante tu divina presencia, Señor, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Bendice tu palabra santa y que llene nuestros corazones. Gracias te doy por todo, Señor. Ayúdanos en todo momento. Bendice a todos los oyentes. Llena sus corazones de paz y de bendición. Que tú hagas la obra, Padre, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú viniste cerca. Gracias porque nos gozamos en tu palabra. Gracias porque podemos meditar cómo está nuestra vida espiritual y donde quiera que estemos vamos a brillar porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, tú conoces nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo. Santo, santo eres, Señor. Te adoro y te alabo. Gracias, Señor. Si alguno está enfermo, pon tu mano de misericordia hoy para que Él vea tu gloria. Amén.